maestro Ortiz Enríquez, una pequeña semblanza de él. Él es ingeniero agrónomo especialista en irrigación por la Universidad de Sonora. Es maestro en ciencias por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Ha fungido como supervisor y coordinador, fundador del programa RIT-GRAT, programa que ha financiado el FIRA, el Distrito de Riego del Yaqui, y Conagua. Ha tenido o ha contado con el honor del premio Edmundo Taboada, otorgado por el Patronato por la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora y el Gobierno del Estado como investigador destacado. Cuenta también con premio otorgado por el Patronato por la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora como investigador destacado. A la fecha, el maestro Eliseo Ortiz es investigador del programa de uso y manejo del agua en el campo experimental Norman Borlaug perteneciente al INIFAP. Bienvenido, maestro Eliseo Ortiz, le cedo la palabra. Adelante y gracias. Buenos días. Pues ya la parte de mi historial, pues ya la presentó el doctor. En esta semana pasada yo acabo de cumplir 40 años en el instituto y me ha tocado aquí su servidor está aquí en el Valle del Yaqui. Me ha tocado vivir dos partiaguas en vaya, pues el pleonasmo en el agua, en el riego por gravedad y el nacimiento del riego presurizado en el Valle del Yaqui. Yo llegué aquí el 81, no existía prácticamente el riego presurizado. Prácticamente 99,9% era riego por gravedad, y con los apoyos del gobierno del 96 empezaron esto. Comentarle, mire, que así donde está la foto, este es un panorama general, normal, en el distrito de riego 041 Valle del Yaqui. Ese cultivo es trigo, y trigo es el cultivo le llamamos principal en el Valle del Yaqui, no principal por rentable, sino principal por la superficie que cubre. Llega a cubrir aproximadamente en el Valle del Yaqui el 65-70% aproximadamente, y en el Valle del Mayo más o menos el mismo porcentaje, para cubrir un área en los dos valles más o menos de cerca de 200,000 hectáreas de trigo. Adelante, doctor. El estado de Sonora, en esta parte del estado, la parte negrita donde está una Y, una Y y una V o V, está lo que es lo negrito aquí, la región del Valle del Yaqui. Que cuando hoy me tocó dar las pláticas y que viene gente de fuera, yo he vivido al estado en cuestión de agua en dos grandes partes de agua, ¿no? La parte desde Guaymas hasta toda la parte de Sonora, hasta el norte, acá rumbo a Mexicali, San Luis Río Colorado, pues todo es bombeo, y la parte de nosotros aquí es gravedad. Entonces Sonora pues colinda aquí al norte con tres estados de Estados Unidos: California, Arizona y Nuevo México. Tenemos una parte de mar, que es la que nos protege prácticamente las dos bajas California nos protegen de los ciclones. Tenemos una parte aquí, la parte de Chihuahua y la parte de Sinaloa. Entonces nosotros, si se fijan, tenemos un clima en cierta manera semejante a Sinaloa y en cierta manera del norte de Sonora, que hay gente que opina que el clima pues del valle ya que no está totalmente definido porque es muy extremoso. Adelante. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, nosotros estamos en la cuenca del noroeste, y aquí están los límites que comentábamos. Y a nosotros nos alimenta tanto en agricultura, en ganadería, en turismo, agua potable, etcétera, 6 ríos. De estos 6 ríos, el río 1, Sonoita, Concepción, el 2, prácticamente no tienen agua, pero de repente si alguien llegara a pasar en agosto, septiembre y se viene un ciclón, van a decir, bueno, el ponente Eliseo Ortiz, qué mentiroso, porque son avenidas totalmente extraordinarias que pueden
suceder cada 10, 15, 20 años y de repente pueden llevar pueblos, ¿no? Pero normalmente estos ríos permanecen secos durante todo el año y gran parte del año ocurre cualquier cosa. Todo esto es una agricultura pequeña. El río Sonora, que nace en Cananea y es, o termina en 2 presas y es un río que escurre por la capital de Sonora, del estado de Sonora, que es la ciudad de Hermosillo, con problemitas fuertes pues de presión por agua, ¿no? Y aquí hay una cuenca pequeña que es el río Mátape, ahí hay unos pueblos, Mátape, San Pedro de la Cueva, Mazatán, etcétera. Y luego viene el 5, que es el río Yaqui. El río Yaqui es esta cuenca amarilla, grande, de todo el estado de Sonora, es donde realmente tenemos el agua, aquí en el 5. Hay un sistema de 3 presas, una presa aguas arriba, cerca del poblado, de Nacosari, cerca de Agua Prieta, por aquel rumbo, la presa La Angostura, con una capacidad de 1,000 millones. En medio tenemos la presa Plutarco Elías Calles o el Novillo, con una capacidad de 3,000 millones. Y tenemos la presa lo más cercana al Valle del Yaqui, que es la que nos riega directamente, es la presa Oviachi, con una capacidad muy similar a la del Novillo, con 3,000 millones. Entonces, si el sistema de presas estuviera lleno, tiene capacidad para 7,000 millones. El uso de esta agua es para la agricultura, es para los pueblos que están en la sierra, es para generar energía eléctrica. Se destinan 250 millones de metros cúbicos por año al distrito de riego 018 Colonias Yaquis. Este distrito, aunque haya sequía, ellos tienen conservados o guardados, por así decir, esos 250 millones. Y aquí el número 6 está el río Mayo, es el distrito de riego Río Mayo con 100,000 hectáreas. Y de 10 años, este distrito, 5 o 6 años tiene sequía. Se acaba en este nuevo gobierno se inauguró una nueva presa, la presa Los Pilares. Se piensa pues que con esto se van a resolver algunos problemas de capacidad de la presa que ellos tienen, que se llama el Mocúzari. Adelante. Adelante, doctor. Bueno, nos vamos a Sonora. Sonora, yo me sabía hace 2, 3 años que teníamos como 2,400,000, 2,5 millones. Me metí a una información del gobierno y resulta que ya crecimos, somos 2,8 millones, somos 72 municipios y de la población total prácticamente vivimos en cuanto a agua del río Yaqui, del Mayo y el Sonora el 60%. Y pues dependemos de la toma de agua de los ríos o del agua subterránea. Esta foto que ven aquí es el principal río que tenemos, es el río Yaqui. Aquí toma el nombre río Yaqui, aquí se llama río Aros. Esto es, aquí está Zaguaripa, aquí está Tepache. Y este río Aros, el papá del río Aros, por decirlo de esa manera, hablando campiranamente, nace en Chihuahua y es el río, se me fue el nombre de momento. El río Yaqui realmente pues nace en Madera, Chihuahua, no nace en Sonora. Entonces de ahí la cuenca que se le señalé, que agarra agua de Estados Unidos, de todo el estado de Sonora y una parte de Chihuahua. Adelante. Entonces, normalmente nosotros, hablando en forma promedio, en forma, vamos a llamarle normal, en el estado de Sonora podemos llegar a tener 7,000 millones de metros cúbicos. Ahorita, como lo voy a presentar más adelante, no los tenemos. Y como es en México y en el mundo, pues Sonora, gran parte del agua la destinamos a la agricultura. Y de ahí pues hay una presión de la población muy fuerte sobre la agricultura. Hay una presión política, hay una presión en los congresos, hay una presión dentro de los mismos agricultores por el agua. Acuérdense que Sonora somos un clima
en la parte sur semiárido, en la parte norte árido. Hay lugares que si nos vamos de Sonora, de la parte de Hermosillo hacia arriba, hay lugares que pueden llover 100 milímetros al año. Nosotros donde yo trabajo, yo me ubico, son 250 milímetros en el valle, y en la cuenca llegan a llover 400, 500 milímetros. Y este es el uso pecuario y el uso industrial. Entonces, entre la agricultura, el uso público, que son los municipios, y el agua potable, el agua de la población, nos llevamos el 14%, y entre los dos casi es el 100%. Esos son los usos de agua. Entonces, si se fijan, aquí hay un mar de oportunidades de trabajar, de ahorro de agua, pero recordemos que la agricultura también es la que nos da alimento, y necesitamos también pues proteger la agricultura y tratar de hacer lo que más podamos, un uso eficiente de ella, y llegar al término de la productividad del agua. Adelante. Y estas son las fuentes de agua. Lo hago esto como un resumen. Las 3 presas que tenemos en el Valle del Yaqui, que es en la parte donde realmente tenemos más agua. La presa del Valle del Mayo, el Mocúzare. Y hay una presa en la mera frontera entre Sonora y Sinaloa, que los que recuerdan, los que ya somos más viejones, se han de acordar del plan aquel que se llamaba Plan Hidráulico del Noroeste, el Plino. Esto es lo que quedó del Plino. Es una área de unas que se siembran 15, 18,000 hectáreas, principalmente trigo y maíz, pero más trigo. Es la presa Huites, ¿sí? Y esa presa se maneja entre los 2 estados, Sinaloa y Sonora. Y ya los que conocen Sonora, saliendo del Valle del Yaqui hacia el norte, está el distrito 018, Colonia Yaquis, y más adelante ahí colinda con el territorio yaqui, pues colinda las siembras de Guaymas Empalme, y de ahí en adelante hacia el norte es agua subterránea. La agricultura de Guaymas, agua subterránea, mucha hortaliza, mucho riego presurizado, poco grano, se está introduciendo algo de uva. Y más adelante al norte, Hermosillo, pues la costa de Hermosillo, una zona agrícola muy famosa, llegó a tener mucha agua. Estas son, como lo mencionaba el compañero anterior, es un área muy sobreexplotada del acuífero, pero muy importante en agricultura. Y está la área más al norte, que es Caborca y San Luis Río Colorado, y lo que queda en la sierra, que son áreas pequeñas, áreas de oportunidades muy buenas para hacer agricultura en pequeño. Pues esto es prácticamente más del 90% de lo que contamos con agua. Estas son nuestras fuentes principales, y en ellas pues hay que enfocarnos a cuidarla, conservarla, etcétera. Adelante. Adelante, doctor. Bueno, miren, el tiempo que tenemos pues no es mucho. Vamos, esta gráfica pues tiene mucho que decir, mucho análisis. Voy a sintetizar lo que pueda. Son 19 o 20 años. Arriba dice 20, pero no sé si sean los 19, pero bueno, no vamos a pelear por un año. Cuando estas gráficas históricamente yo las conocí, siempre presentan el almacenamiento al 1 de octubre, que es el color azul. Nosotros ya tuvimos una sequía muy fuerte en estos 2 años seguidos, fíjense. ¿Por qué el 1 de octubre el almacenamiento? Porque al 1 de octubre, de acuerdo a la normatividad, es cuando inicia el ciclo agrícola. Se reúne el comité hidráulico integrado por Conagua y productores, y de ahí se toma en cuenta la cantidad de agua que hay y se programan los cultivos. Entonces, y en función de la disponibilidad de agua, por eso es el 1 de octubre. Fíjense, aquí andamos en 1.800, casi 1.900 millones en este año, y luego el siguiente año no llegó aproximadamente 1.100. Y luego el otro año, 3 años prácticamente duros, ¿sí? Y de ahí hay vamos a llamarle una normalidad. Enfóquense
en el histograma o en la regla pues vertical azul. Y este año, el 2020-2021, ahorita estamos en el 2021, pero el ciclo inició el año pasado. Acuérdense que los ciclos otoño-invierno agarran 2-3 meses del año anterior. Este ciclo que viene es el 21-22. Entonces, este ciclo ya pasó, se acaba aquí con nosotros a cosechar el trigo. Iniciamos con un muy buen volumen, 4.500 millones. Bueno, ¿y qué le agregamos a esta gráfica? Esta gráfica se le agregó el volumen actualizado al 31 de mayo. ¿Por qué el 31 de mayo? Porque a esta fecha, 31 de mayo, es cuando se cierran las presas. Nosotros tenemos más o menos alrededor de 25 años que no tenemos una rotación, un cultivo de verano como tuvimos por muchos años la rotación trigo, y en verano sembramos soya. Se llegaron a sembrar 140,000 hectáreas de soya. Entonces la soya prácticamente desapareció. Por eso les digo que hace 25 años no hay un verano normal. Ahorita lo que se tiene de verano son los frutales, que es nogal y cítricos, que son cerca de unas 8,000 hectáreas, más las alfalfa, pónganle cerca de 10,000. Y eso se riega prácticamente con el acuífero. Entonces, de los 20 años, este año, mayo del 2021 y los mayos del 2002 y de 2003, de los 20 años han sido los más críticos, ¿sí? Han sido los más críticos. El panorama ahorita es, ahorita lo vamos a ver en la siguiente gráfica, su servidor asiste al comité hidráulico y ahí se trató que aquí se siembra maíz y trigo. El maíz se lleva aproximadamente 25-30% más agua que trigo. El plan ahorita dentro del comité es no sembrar al próximo ciclo 2021-2022, no sembrar maíz por su gran consumo de agua. Y el pronóstico es como sigue, de acuerdo a la planeación, es la reducción del 50% más o menos de la superficie de siembra. Hasta ahí la dejo la gráfica por las cuestiones de tiempo. Adelante, doctor. Esta información que ven en la pantalla es pública, es del distrito de riego Río Yaqui. Este distrito es el de los productores. El distrito de riego 041 es el de la Conagua, y este distrito de riego Río Yaqui es de los productores. Esta información es pública, lo comento, y está en las redes, está en el internet. Este cuadrito de la izquierda tiene también mucho análisis, desde que Conagua afora los volúmenes de agua que entran al sistema de presas, desde que son presas, unas más años que otras, 50, 60 años, 55, etcétera. Desde esos datos de aforo, esto es lo que ha escurrido, estos son las aportaciones o escurrimientos desde octubre hasta septiembre, los 12 meses del año. Y un análisis rápido, vemos que los meses de julio, agosto y septiembre son los meses históricamente de más escurrimiento. Siempre hay reglas pues que se rompen, y esta es una de ellas. Hay ocasiones en que los meses de invierno, como hace 2 años, llegaron a superar esto. El ciclo pasado, 19-20, aquí está lo que estoy comentando, vean, noviembre y diciembre llegaron a casi 1.400 millones, y luego fíjense marzo. Bueno, y aquí viene, esta es la comparación de este año con respecto al actual y el histórico. Vean cómo vienen los años desde marzo, que empieza el histórico 185 millones. El año pasado esto es lo que hizo que hubiera siembras. Entraron casi los 900 millones, pero fíjense, este año entraron 82, y vean desde octubre, si comparamos el año pasado con el histórico, 31, 224, 164. No lo voy a mencionar todo, pero ojalá su vista ahí vayan comparando, como voy señalando, lo que voy señalando, el actual con respecto al pasado y al histórico.
En pocas palabras, todo lo que va desde el año pasado, del ciclo pasado, a finales del año, hasta lo actual, los oscurrimientos han sido mínimos. Y lo que se tiene de agua actualmente, al día martes, ahora estamos a jueves, hace 2 días, estamos a 2.000, le voy a cerrar a 2.150 millones en el sistema de las 3 presas. Con respecto al año pasado, 2020, teníamos prácticamente el doble, 4.100, traemos un déficit de casi 2.000 millones, que son 1.960 millones. Alguien diría por ahí, no, pues 2.000 millones es una buena cantidad de agua, es cierto, es muy buena cantidad, con eso podríamos hacer un ciclo casi normal, pero resulta que esta agua no está disponible toda para el Valle del Yaqui, para hacer agricultura. Parte de esta agua hay compromisos. Acuérdense que de aquí son 250 millones para las colonias yaquis, hay agua comprometida en la sierra, están los compromisos del agua potable, de las 2 compuertas que salen de la presa Oviachi, toma alta y baja, respectivamente. En la toma alta, por niveles de operación, hay una parte del agua que no sale, como lo vamos a ver ahorita ahí. Entonces, esa es la situación actual. Adelante. Bueno, esto es lo que nosotros ya vivimos. Por eso les digo que a mí me tocó vivir esto. Esto no está igual ahorita, pero está poquito parecido. Estas fotos son del 2003, 2004, de aquella sequía. Y aquí está lo que les comentaba ahorita. Por ejemplo, esta es la toma alta. A mi derecha está la toma baja. Y por topografía, es como su nombre lo dice, es baja. En ese tiempo que se sembró trigo y se hizo un pronóstico que pudiera llover, no llovió. Y se tuvo que bombear agua a la toma alta, porque por niveles de operación no salen, las compuertas quedan arriba. Entonces, miren, aquí están unos tubos, se hizo una especie de represo, y de ahí se hizo un vaso, y de ahí se empezó a bombear. Miren, aquí está, esto que ven blanquisco es el chorro del agua, pues ahí va el escurrimiento del agua. Su servidor, con gente del distrito de riego y con agua, me tocó vivir experiencias muy buenas, donde tuvimos que dar pocos riegos en el cultivo de trigo. Para eso nosotros, como campo experimental, como INIFAP, ya traíamos trabajos de menos agua en trigo, ¿sí? Y eso tuvimos la super oportunidad de aplicarlos, pero con muy buenos resultados. Adelante. Aquí está lo que los comento. Miren, este es el ciclo 2009-2010. Nosotros como campo experimental hemos probado desde hace mucho tiempo las variedades nuevas que hay, las líneas avanzadas que van saliendo, etcétera, y los comparamos con diferente cantidad de riegos. Esta es una forma de nosotros práctica de cómo decir al productor que podemos ahorrar agua sin impactar negativamente en el rendimiento de trigo. Estoy hablando del trigo. Su servidor llegó aquí en el 81, en ese tiempo se llegaban a aplicar escasamente, a veces, ocasionalmente, 6 riegos en planta, pero era muy normal aplicar 5 riegos en planta. 5 riegos en planta, sí, con volúmenes de agua a nivel parcela de casi el metro. Entonces empezamos pues con la poca experiencia que teníamos en ese tiempo, a preguntar, a aprender, y ahí poco a poco fuimos encontrando todas estas cosas interesantes. Por ejemplo, en promedio, con todas estas variedades, con 4 riegos, nos dio 6,600, casi 6,700. En promedio, con 3 riegos nos dio lo mismo, y con 2 riegos bajó. El tiempo pues que tengo para exponer es poco, pero hasta ahí las dejo. Aquí están las láminas de riego. 66, 54, 42. Adelante. No conforme con esto, en ese tiempo hubo una apertura con un grupo de agricultores de la UCAI, que se formó un club de productores, y nos apoyaron mucho a validar la información. Vean, por ejemplo, 97, 98. Aquí este blog 1010 está cerquita del INIFAP. Es un suelo que nosotros le llamamos barrial compactado, un suelo arcilloso con problemas de compactación, son suelos duros. Esto es un suelo también de barrial, pero es un barrial más
más bondadoso, más moderado, una mejor textura, con 4 y 3 riegos, 7,600, 7,300, pero vean aquí prácticamente lo mismo. Entonces todo eso nos fue dando a nosotros confianza y lo fuimos validando en diferentes tipos de suelo. Este es un panorama del manejo de riegos aquí. Ahorita aquí, en este momento ahí se está, aquí están los sifones, tubos o pipas, y el trigo está sembrado en surcos. Aquí gran parte del trigo se siembra en surcos. Adelante, doctor. Nos fuimos a otras áreas. Estas áreas están cerca aquí de un lugar que le llamamos Peme, rumbo Esperanza. Son suelos muy diferentes. Son suelos un barrial, pero tiene piedras. Le llamamos barrial pedregoso. Y aquí nos funciona mejor 4 riegos que 3 riegos. Y en este lugar llegamos a probar, empezamos a probarlos con menos agua, todavía 2 riegos. Y poco a poco empezamos a encontrar sorpresas interesantes con 2 riegos, dependiendo mucho del tipo de suelo y fecha de siembra. Adelante. Adelante, doctor. Miren, adelante, está repetida esa. Bueno, con las relaciones pues técnicas que uno va haciendo con el tiempo, estaba en ese tiempo en el distrito Río Mayo, mi amigo el ingeniero Yamil Bicher, y con las relaciones que hay, él me proporcionó toda esta información. Esto que ven aquí es a nivel distrito. Ellos como distrito, lo comenté, que ellos están, vamos a llamarle así, impuestos a la sequía. Como me dijo un agricultor, nosotros estamos acostumbrados. Estos son los ciclos desde el 2001 hasta el 2010, 2011, el área que se sembró de trigo total, el número de riegos promedio que se aplicaron, el volumen a nivel parcela, no desde la presa, y el rendimiento. Si se fijan, fíjense, 3,93 de riegos, 3,40, 3,91, 3,91. Nunca hubo un 4,0. ¿Qué quiere decir eso? Que en alguna superficie se tuvo que aplicar, nunca se aplicaron 4 riegos en planta. Siempre hubo 3 riegos hacia abajo. Los volúmenes, y vean los rendimientos promedio, 6,200, 6,10. Entonces, con esa información a nivel distrito, pues imaginen la confianza que nos dio a nosotros para recomendar que el trigo se podía sembrar con los 3 riegos de auxilio. En el mayo, esto ya por costumbre, por necesidad, se aplica. Y en este año, ciclo que acaba de terminar, porque tuvieron un problema de sequía, bajo almacenamiento, y sembraron bastante trigo, y mucho trigo de ellos salió con 2 riegos en planta. Se conjugó un muy buen clima y hubo rendimientos hasta de 7 toneladas con 2 riegos de auxilio. Adelante. Bueno, eso ahí les di el ejemplo de lo que nosotros hemos hecho y se ha ahorrado agua con manejar menor número de riegos, y lo metimos en trigo porque es el cultivo que más superficie cubre, y es donde podríamos impactar más con mayor ahorro de agua. Si se fijan, pues son diferentes técnicas. Nosotros nos fuimos por quitarle un riego a la planta, ¿no? Y aparte de productores. La metodología pues es meter riegos presurizados. Esta metodología cuesta. La anterior, en cuestión de costo, pues es muy baja, ¿sí? A lo contrario, te ahorras un riego. Y esta metodología, pues hablando claro, pues tiene costo, la que voy a presentar. Adelante. Este es un riego por aspersión. Todo lo que voy a presentarles con productores, porque nosotros como campo experimental no tenemos un área con riego por aspersión. Aquí se está aplicando el que le llamamos nosotros riego de presiembra, antes de la siembra. Fíjense el ahorro de agua. En riego de presiembra, en riego por gravedad, más o menos andamos en una lámina de 22, 25 centímetros promedio, es decir, 2,2, 2,3 millares de metros cúbicos por hectárea. Aquí, la lámina que aplicamos en riego de presiembra, en aspersión, es la mitad de lo que comenté. De ahí empieza ya a marcar el ahorro de agua. Aquí está una siembra que se ha
se está aplicando un riego, ¿sí? Entonces, este es el sistema de riego por aspersión tipo avance frontal. Este no es pivote. Adelante. Nosotros empezamos a trabajar con maíz. A maíz aquí le aplicamos aproximadamente 90 centímetros de lámina, 85, 90 centímetros de lámina, que son entre 8 y 9 millares de metros cúbicos por hectárea. Van a ver el impacto ahorita en la lámina. Estos trabajos lo voy a mencionar 2 o 3 veces porque el productor, cuando nosotros probamos cosas en parcelas chicas, no dice, no, pues es que lo probaste en una parcela chica, eso no trae caso, no es lo mismo. Todo lo que les presento es con parcela con productores. Entonces, este es maíz sembrado en surcos y dándole aquí el primer riego de auxilio en riego por aspersión. Adelante. Este es un resumen de varios años, lo hicimos del blog 511, desde el 2004 hasta 2011, 2012. Este es el rendimiento que levantamos, eran superficies de 60 hectáreas, el volumen que aplicamos en la parcela y la eficiencia o productividad del agua, término que aquí lo acuñamos de litros producidos por cada kilo de grano, no, litros empleados, perdón, por cada kilo producido. Entonces aquí nos vamos a fijar en los volúmenes 5.3, 4.6, 5, 3.8, 4.1, 4.4, 5.5, promedio de 4 millares pasaditos, que son 42 centímetros de lámina más o menos. Rendimientos de 9, de 11 y media, de 11.300, 12.200, 12.300, 14.100. ¿Sí? Y una eficiencia más o menos de 400, 450 litros para producir 1 kilo de grano. En trigo andamos a nivel comercial de 1.200 litros para producir 1 kilo de grano, ¿sí? Con riego por gravedad. Ahorita vamos a terminar la plática con una productividad del agua, un resumen de 2 o 3 cultivos. Adelante. Este es trigo. Trigo con este productor es un productor ingeniero egresado de la Universidad de Sonora, el ingeniero Lamberto Arbizu. Riego por aspersión trigo, blog 1720, este fue el 2011-2012. Recalco el ciclo porque desde que se tienen datos de rendimiento en trigo históricos, este año 2011-2012 y este que acaba de pasar, son los rendimientos más altos de la historia. Aquí se levantaron 9.8 toneladas con la aspersión solamente con 40 centímetros de lámina. Y de un lado probamos riego por gravedad, que la aspersión dio 800 kilos más que el gravedad, ya te dio 9 toneladas y lo sacamos con 4 riegos en planta con 7.8 millares, prácticamente la mitad del agua. Estos son los riegos por aspersión que dimos. Dimos el riego, todo fue con riego por aspersión, porque hay gente que dice por gravedad y todo lo demás de aspersión. Ese paradigma ya lo quitamos, no es cierto. Entonces, aquí aplicamos 6 riegos en total, el riego de presiembra y 5 riegos en planta. Y estas son las láminas por cada riego. Las pusimos en milímetros. Son 81 milímetros. Entre 10 me da los 8.1 centímetros. 8.1, 7.2, etcétera. Adelante. Luego aquí a mi izquierda ahí dice riego por goteo en trigo. Este riego por goteo lo pusimos con 2 o 3 ideas porque se comenta mucho un concepto entre los irrigadores de la evapotranspiración potencial y después la evapotranspiración real. Ahorita ya tenemos las estaciones de clima automatizadas y nos da un valor. Lo que se ha estimado más o menos en trigo es que el trigo requiere 43 centímetros nada más de lámina como evapotranspiración. El problema es cómo dárselos. Ejemplo por gravedad. Yo no digo que es imposible, pero voy a ponerle la palabra casi. Pero en riego por aspersión o en riego por goteo es
es mucho más fácil darle ese valor. Ahí sí podríamos darle ese valor. Con esa idea se planteó este experimento de darle más o menos la evapotranspiración al trigo y enseguida poner un tratamiento donde le dimos el 20% más de agua y enseguida están los resultados. Adelante. Miren, estos son los resultados. Aquí le llamamos nosotros niveles de agua alto. Estos son los 42.8 centímetros, los 43 que les comentaba, y este es el 20% más de agua. Lo metimos con 3 variedades, cirno, quechehueca y borlo. Estas 2 de trigo duro, este es trigo harinero. Y vean los rendimientos, 9.259 con 9.329, o sea, dio el mismo rendimiento. Este trabajo nosotros lo llevamos a un congreso de Mexicali y tenemos datos de humedad con sensores. Abajo, muy interesante el trabajo. Y les comento que esta variedad desde hace unos 10 años prácticamente es la que más se siembra en todo el Valle del Yaqui y el Valle del Mayo. Adelante. El cultivo de frijol es un cultivo que responde muy bien al riego por goteo. Estas fotos son de hace unos 2 ciclos o un ciclo. Aquí se siembran 2 hileras y aquí se coloca la cinta de riego. Las cintas en este caso, con este productor, están colocadas todavía a 1.60 metros. O sea, entre cinta y cinta uno ya le va dando sus aberturas a las hileras de plantas según lo que agronómicamente persigas, ¿no? Ahí podemos explicar si hay tiempo, ¿no? Entonces, lo que hemos nosotros encontrado es que el riego por goteo en frijol, sobre todo de primavera, lo voy a decir de esa manera porque me emociono, es un tiro. Ahorita en este ciclo hay una gente, no puedo decir nombres, pues disculpen, en Navojoa, me dice mi compañero que ya están levantando 1 tonelada, nosotros con el goteo aquí estamos levantando entre 2.5. Y tiene su razón por los niveles de humedad que nosotros manejamos. Aparte del ahorro de agua del riego por goteo, tiene ese potencial de rendimiento que ofrece con respecto al otro. Protege pues la producción. Adelante. En garbanzo. En garbanzo, por cuestiones también de falta de agua, donde lo empezamos a probar ya comercialmente primero. Todos estos trabajos nosotros lo hicimos primero a nivel experimental con gente, con productores de Navojoa. Entonces hemos ido probando en diferentes ciclos y más o menos un resumen. El riego por goteo en garbanzo tiene una peculiaridad. El garbanzo es exportación y lo que te compran es calibre, es tamaño. Y lo que hace el goteo es que el tamaño del grano sea muy uniforme, es decir, no te da granos muy grandotes ni granos muy chiquitos, no, te empareja el grano. Y esa es una característica, un parámetro de calidad y que te lo paga pues la exportación, ¿no? En la costa de Hermosillo está sembrando bastante garbanzo con goteo, pero vamos a presumir, ¿no? Nosotros empezamos a nivel experimental, primero que en la costa, ¿no? Disculpen, dijo un amigo mío. Adelante. Bueno, el Valle del Yaqui está teniendo muchas sorpresas. Este cultivo que ven aquí es nogal, y sí, hay un productor, lo voy a mencionar, el ingeniero Enrique Orozco, rompió un paradigma. La primera huerta es la más vieja que hay aquí, de las huertas nuevas, ¿no? Porque hay unos árboles de hace 40, 50 años, pero no tanto como huertas así de otro tipo de manera, pero ya en forma tecnológica, con técnica. El ingeniero Enrique Orozco tuvo él muchos gentes que le comentaron. Y ya se me acabó el tiempo, doctor. Quedan 5 minutos. Correcto, ya no le echamos. Este cultivo tiene menos de 20 años aquí, el nogal. Y tiene una gran detalle interesante. Aquí se está instalando el nogal, se están plantando y al año ya tiene el riego por goteo. Sí.
Pues ya nos quitaron la plática, yo creo que aquí se terminó. La No, que sigue, adelante. ahí está. Miren, aquí estamos comparando el nogal contra gravedad y ahí ven las láminas. Obviamente ahí se ve el ahorro. Ahorita el nogal aquí en el Valle del Yaqui, el 95% está desarrollándose con goteo. Adelante. Adelante. En cítricos, no, la anterior. En cítricos, vean la diferencia con un riego por goteo, con un riego por gravedad. Hay muchas cosas que comentar. Lo principal es que se baja el volumen de agua, se mejora calidad de rendimiento y puede haber un potencial más de rendimiento. ¿Tiene un costo? Pues sí. Adelante. Con estas dos que siguen termino. Adelante, doctor. Miren, esta es la productividad del agua. Aquí está el cultivo, el sistema de riego, la lámina de riego aplicada y la eficiencia de dos maneras. Trigo con riego por gravedad requiere alrededor de 1,100, a veces 1,200 litros, con aspersión 700 y con goteo 615. Adelante. Esto es maíz. Maíz es un caso muy interesante. Aquí están los 90 centímetros de lámina, 1,000 litros para producir 1 kilo, con aspersión 375 y con goteo 260. El detalle de esta productividad es que entre más tonelaje vamos a producir o tengamos con menor volumen de agua, aumenta esa productividad. Adelante. Con esto termino, les doy las gracias y gracias a la invitación que me hicieron la gente del Congreso, la Escuela de Agricultura de la Universidad de Sonora, del cual soy egresado. Y esta es una foto que a mí me gusta mucho, es una foto de aquí, local del Valle del Yaqui, donde se está aplicando el riego por goteo con cinta instalada más o menos a 10 centímetros. Y aquí en esta parte es húmedo, las hileras del cultivo que se va a sembrar. Muchas gracias. Con esto terminamos.